ONT, Asisa y Red Eléctrica de España. Hoy tenemos el placer de recibir al presidente del Partido Nacionalista Vasco, don Andoni Ortúzar. Cumple el próximo domingo, día 13, 52 años, pero lleva toda la vida en el PNV, desde las juventudes de Egui. Es periodista y ha ejercido en esta profesión tanto en el periódico Deia y en Radio Popular como de director de la Radio Televisión Pública Vasca. Ortúzar ha desempeñado cargos dentro del Gobierno vasco como el de secretario de Acción Exterior y dentro del PNV fue presidente en Vizcaya hasta que hace año y medio fue nombrado presidente del PNV. Su nombramiento vino motivado por la elección de Íñigo Urkullu como lehendakari del Gobierno vasco. A diferencia de otros como Josu Jon Imaz o incluso Íñigo Urkullu, su nombramiento no fue cuestionado dentro del PNV. Pertenece al potente sector vizcaíno, caracterizado por ser un PNV más moderado que el guipuzcoano o incluso el alavés, cercanos ambos a las tesis más soberanistas de Joseba Eguíbar. Andoni no oculta su deseo de máxima soberanía para Euskadi e incluso la independencia, pero antepone los ritmos que marque la sociedad vasca y siempre ha sido un hombre de pactos, en especial con el Partido Socialista, pero también con el PP de Antonio Basagoiti. Ahora, con el PP de Arantxa Quiroga, las relaciones, vamos a decir que son más bien distantes. En sus discursos siempre utiliza la ironía, es socarrón y suele repartir estopa tanto a la izquierda, a Berchale, como al PP y al PSE. Con ETA es intransigente, aunque reclama a Rajoy altura de miras para apuntalar la paz y la convivencia en Euskadi. Ortúzar ha primado la condición del PNV como partido de gobierno, que además de ser una característica básica desde la transición, es un elemento diferenciador frente a EH Bildu. Él ha apostado por la discreción en una bicefalia en la que Urkullu asume el liderazgo del gobierno vasco y ha trasladado la cocina de los asuntos más complicados a Sabinetxea, la sede del PNV en Bilbao. Allí Ortúzar, junto a Burukides de su absoluta confianza, gestionaron el acuerdo presupuestario con el PSE, que es un aval para toda la legislatura, la reforma fiscal o los cambios en las cajas y en Kutxabank. Pero no ha tenido los mismos resultados en la ponencia de la que cuelga el Plan de Paz y Convivencia del Gobierno vasco. Todavía. Andoni Ortúzar es un periodista que en su versión de político huele la realidad y sabe prevenir el futuro. Bajo su mandato, primero en el Bizkai Buru Batzar y ahora en el máximo órgano de dirección del PNV, ha sabido procurar una unidad interna como nunca se ha conocido. El tándem Urkullu más Ortúzar es fruto del talante de ambos, de haber compartido muchos momentos en las juventudes del partido, de mucha sintonía ideológica y de la complicidad que solo existe entre los mejores amigos. Su carácter campechano, próximo, siempre dispuesto a hablar y a escuchar, facilita a Andoni crear grupos, sobre todo entre quienes comparten sus mismas inquietudes. De muy buena cabeza, franco y directo, pero de formas simpáticas y amables, buen estratega y mejor táctico, fiel a sus ideales, cumplidor de sus compromisos, es un honor para el Fórum Europa contar hoy con la participación del presidente del Partido Nacionalista Vasco. Querido Andoni, la tribuna es suya. Egunon eta eskerrik asko. Gracias, José Luis, primero por la invitación y después por tus palabras. La ciudadanía nos está demandando hablar, comunicar e intercambiar puntos de vista. Es el espíritu con el que me presento ante ustedes por primera vez como presidente del Euskadi Buru Batzar del Partido Nacionalista Vasco en este foro. Hablar, comunicar e intercambiar puntos de vista es absolutamente necesario para responder adecuadamente a los retos políticos que tenemos por delante. Las últimas elecciones europeas han ampliado el foco político,
han puesto de manifiesto que los diagnósticos y las soluciones deben ser más abiertas y más plurales. Acudo hoy con intención de realizar una aportación en relación a tres grandes asuntos que nos preocupan: la crisis de la democracia, la crisis de las instituciones y la crisis del autogobierno. No vengo a dar lecciones a nadie ni tampoco a hacer reproches. Vengo a ofrecer un entendimiento profundo sobre estos asuntos. No tenemos derecho a considerar que el acuerdo es imposible. Comienzo por reconocer con transparencia que pretendo aprovechar mi presencia en este foro y el altavoz que su reputación me proporciona para trasladar un mensaje al conjunto de la sociedad española y de un modo muy especial a su clase política. La profunda preocupación con que mi partido, el PNV, el Gobierno que sustentamos y sectores cada vez más amplios de la ciudadanía vasca asistimos a los repetidos e injustificados ataques contra el autogobierno vasco. Quiero también hacerles partícipes del desconcierto que genera en la sociedad vasca el inmovilismo que está caracterizando la acción del Gobierno español en la gestión del final de ETA, ahora que nos encontramos ante una oportunidad histórica. El momento que vivimos es singular y trascendente por varios motivos. Es un momento de especial incertidumbre como consecuencia de la persistencia de la crisis económica, también del desgaste de la manera habitual de hacer política, de la fatiga de la mayor parte de nuestras instituciones, de un marco europeo que no mueve precisamente al entusiasmo y también de la aceleración de los cambios globales. Las cosas se han puesto difíciles. Ante situaciones como esta, no hay mejor estrategia que mantener la calma, agudizar la reflexión, facilitar la interlocución entre quienes tenemos responsabilidades políticas y, sobre todo, pensar en la gente, pensar en lo que la gente espera de nosotros y nos está demandando, ante una situación que se vive con gran incertidumbre en la sociedad. Mi visión es que hay demasiadas cuestiones abiertas de primera división como para que nadie pretenda afrontarlas en solitario. Necesitamos un nuevo y amplio marco de acuerdo. El acuerdo amplio y plural es necesario para abordar las reformas constitucionales, para volver al crecimiento sostenido de la economía, afrontar las cuestiones territoriales, mejorar las políticas públicas, superar la desafección ciudadana hacia las instituciones democráticas y también para cerrar definitivamente el problema de ETA y convertirlo en una oportunidad para la convivencia. He vivido, decía José Luis, la acción política con pasión desde mi más temprana juventud y quiero decirles que hoy, y visto con perspectiva, el PNV añora el espíritu de la transición. El PNV echa de menos un fair play político que Partido Popular y Partido Socialista Obrero Español ni siquiera han sido capaces de rescatar en momentos tan críticos como los que hemos vivido recientemente. La amenaza del rescate financiero, la cota de los 6 millones de parados, la abdicación de un rey y la coronación de su sucesor de la noche a la mañana. Euskadi plantea hoy la necesidad de una nueva transición y es desalentador pensar que no se puedan dar las condiciones de encuentro entre diferentes, la generosidad y la altura de miras que caracterizaron la vida política de hace casi 40 años. Hoy, Euskadi disfruta de una oportunidad que siempre demandamos y nunca antes tuvimos. Estamos dejando atrás el terrorismo. Es el momento de la política con mayúsculas, de una auténtica política de Estado. La paz, la recuperación de la convivencia y el pacto político nos lo demandan, pero nada de eso vemos hoy. He comprometido claridad y transparencia. Saben ustedes de sobra que el PNV es un partido abertzale, es un partido nacionalista, que se debe a la nación vasca, que concebimos como una realidad abierta y solidaria. Nuestro objetivo es Euskadi, es defender los intereses de Euskadi. Pero en nuestra larga historia hemos demostrado capacidad para combinar esa centralidad vasca con participación en entornos y objetivos más amplios. Somos un partido abierto y compartimos nuestras decisiones. Nuestra historia demuestra que cuando el PNV encuentra el reconocimiento y el respeto debidos, cuando somos
un interlocutor no subordinado, cuando compartimos diagnósticos y estrategias, nuestra voluntad es siempre alcanzar acuerdos. Acuerdos para encontrarnos en los momentos difíciles y remar en la misma dirección. Así hemos actuado cuando la democracia estaba amenazada o cuando la crisis nos azotaba con especial dureza. Y así volveremos a hacerlo de nuevo. Para nosotros, hablar, comunicar e intercambiar puntos de vista tiene como objetivo el pacto, el acuerdo. A día de hoy siento tener que afirmar que no se dan las condiciones de reconocimiento y respeto debido. No se dan en ninguno de los 3 ejes prioritarios en los que está trabajando el Gobierno vasco del Lehendakari Urkullu. La reactivación económica y la creación de empleo por un lado, la consolidación de la paz y la convivencia por otro y, finalmente, la actualización del sistema de autogobierno. Estamos a la gresca en el momento en el que deberíamos de estar trenzando juntos un nuevo futuro económico, político y de convivencia. Nadie hubiera imaginado un desencuentro, esta falta de diálogo y de visión ante la oportunidad que estamos viviendo en Euskadi. Es incomprensible y les aseguro que la sociedad vasca está expresando esta incomprensión en cada ocasión que encuentra. En Euskadi vivimos un momento histórico. La realidad vasca ha cambiado. Por primera vez para varias generaciones de vascos vivimos en paz. Es cierto que aún existe una organización terrorista, ETA, que no se ha disuelto, ni ha entregado su arsenal, ni ha pedido perdón por los horrorosos crímenes cometidos en nombre de Euskadi. Pero no podemos ignorar que esa organización lleva 2 años y medio sin matar, sin extorsionar, sin amenazar y sin chantajear. Tampoco podemos obviar que el entorno político que le justificaba, respaldaba y alentaba trata hoy de dar pasos hacia un nuevo tiempo en paz y democracia, aunque los dé de una forma más timorata de lo que a nosotros nos gustaría. La oportunidad, repito, es histórica y como tal ni debemos ni podemos dejarla pasar. Sin embargo, vivimos la gran paradoja. Mientras ETA mató, todos los gobiernos españoles dialogaron con ella. Fuimos capaces los partidos democráticos en llegar a acuerdos amplios y estables mientras ETA mataba. Ahora que ETA ha sucumbido al clamor de la ciudadanía, ni el PP ni el Gobierno español son capaces de atender siquiera los requerimientos para facilitar la verificación de su desarme. Es incomprensible. La sociedad vasca tampoco comprende la razón por la que se mantiene una política penitenciaria que se alumbró hace 25 años cuando ETA asesinaba y chantajeaba. La sociedad vasca no comprende la razón por la que el Partido Popular y el Partido Socialista se niegan a participar en la ponencia de paz y convivencia en el Parlamento vasco, la misma ponencia con el mismo ideario en la que sí participaron en la anterior legislatura. Cuando ETA actuaba, participaban en la ponencia. Ahora que ha dejado de actuar, no lo hacen. Es realmente difícil de entender. He comenzado citando la necesidad de una política de Estado en este nuevo tiempo. Quiero aprovechar esta oportunidad para emplazar al Gobierno del presidente Rajoy, a su partido, al Partido Popular y también al Partido Socialista Obrero Español, a plantear una política de Estado para la paz y la convivencia en Euskadi. No creo que haga falta decir que esa política debe contar con el Gobierno vasco y con los partidos políticos vascos, pero por si acaso dicho queda. Nos guste o no, padecemos una triple crisis en la actualidad. Una crisis de la democracia, una crisis de las instituciones y una crisis del autogobierno. Decía Einstein que una crisis es siempre una oportunidad, por lo tanto intentaré convertir las crisis en oportunidades, comenzando por la primera oportunidad que tenemos, la oportunidad de la democracia. Algo está pasando con nuestra forma tradicional de concebir y hacer política. Vivimos hoy en una sociedad más exigente, mejor formada y con más recursos informativos. Sin embargo, las instituciones políticas y los partidos tenemos una tendencia crónica a resolver los nuevos problemas con viejos instrumentos. Nos lo recuerda la ciudadanía de diversas maneras, en las encuestas, con su desafección, cuando protesta, cuando vota. Permítame destacar el que considero dato más relevante de las últimas elecciones europeas. Hace 5 años el PP y el PSOE sumaron el 80% de los votos totales.
ahora apenas han alcanzado al 50%, en Euskadi al 24%. Algo importante ha cambiado. ¿Qué ha ocurrido en este tiempo? ¿Qué ha ocurrido? Que se ha perdido la cultura y la vocación de hablar y de acordar. No se produce el mínimo entendimiento para un pacto plural, amplio, sincero y abierto. Hace unos meses España se encontró al borde del rescate económico. De hecho, sufrió un rescate bancario cuyas consecuencias aún hoy padecemos. Pues bien, ni siquiera en esa circunstancia de emergencia, entre comillas, nacional, fueron capaces los dos partidos hegemónicos de ofrecer y propiciar un pacto. Todo lo contrario. La ciudadanía y el resto de los partidos políticos observamos asombrados cómo estos dos mismos partidos tardaron solo un par de tardes de agosto en reformar la Constitución con la inclusión del límite del déficit. Tampoco ha habido el mínimo acuerdo en el ámbito económico. En 5 años el paro registrado se disparó de los 2 a los 3, a los 4, a los 5, a los 6 millones de personas. Pero ambos partidos se mostraron incapaces de plantear un acuerdo económico para lo fundamental, la actualización de la economía real, de la economía productiva. La salida de la crisis, primera demanda de la ciudadanía, requiere de una apuesta por la industria, por la innovación, por la internacionalización de la economía. Desgraciadamente, estos temas no están en la agenda de los acuerdos para populares y socialistas. Pero nosotros pensamos que se le puede dar la vuelta. El diálogo, la pluralidad y el acuerdo son en realidad una oportunidad para profundizar en la agenda de la democracia, así que usémoslos. Segunda oportunidad, la oportunidad de la renovación de las instituciones. El segundo tema al que me quiero referir es la crisis que desde hace años desgasta a las más diversas instituciones del Estado español. Algo le pasa a un Estado cuando al mismo tiempo todas sus instituciones sufren una crisis de gran envergadura, desde la monarquía hasta su modelo municipal, pasando por las autonomías. Algo le pasa al modelo de Estado. Debemos partir de un reconocimiento básico. La táctica de que las cosas se resuelven solas no ha sido acertada, no está siendo acertada. La apelación ritual al marco constitucional se ha convertido en un mantra tan imperativo como inefectivo. Y no porque la Constitución española, y fíjense que nosotros la vemos con ojos muy críticos, no porque la Constitución española no tenga aspectos de valor, sino porque muchos parecen haber olvidado que solo un constitucionalismo flexible e inteligente puede integrar a las nuevas generaciones o a quienes no fuimos incluidos en aquel consenso del 78 y nos limitamos a acatar con respeto aquella oportunidad democrática. El Estado constitucional ya no se puede administrar bipartidistamente. O las reformas institucionales se hacen con las aportaciones de todos, con la complejidad que implica y la habilidad que requiere, o no conseguirán el objetivo de proporcionarles la estabilidad necesaria. En una sociedad democrática y plural, lo único que proporciona legitimidad a las instituciones es el apoyo de la ciudadanía, a la que todas las fuerzas políticas representamos. Les voy a poner un ejemplo. No ha sido ejemplar ni demasiado inteligente el proceso de abdicación coronación exprés. Felipe VI ha iniciado su reinado con mal pie, o mejor dicho, han hecho que el nuevo monarca inicie su reinado con mal pie. Una ley orgánica redactada con prisas y aprobada sin el consenso debido le ha coronado, al tiempo que una acrobacia legal ha proporcionado a su predecesor un aforamiento que gran parte de la sociedad ni entiende ni comparte. El proceso no ha contribuido sino a aumentar la brecha que separa la corona de la ciudadanía, a profundizar la crisis de las instituciones españolas. La cosa ha empezado mal, pero Felipe VI, el nuevo rey, tiene en su mano darle la vuelta a la situación y rectificar. Suya es la palabra. Él sabrá si cobijarse bajo el paraguas del bipartidismo, cada vez más exiguo y con más vías de agua, o abrir la institución al nuevo tiempo, asumiendo las demandas ciudadanas de ejemplaridad y transparencia, y en lo que a nosotros los vascos respecta, ejerciendo ese papel de moderación y arbitraje que la Constitución le atribuye. Y voy hacia la tercera oportunidad, la oportunidad del autogobierno, la crisis del autogobierno.
En el tiempo que me queda quiero centrarme en la cuestión del autogobierno vasco. Comienzo recordando al filósofo Charles Taylor, quien se refería a un mecanismo muy presente en Quebec, un mecanismo que él denomina la alianza de los neuróticos y que consiste en que los sueños de unos son las pesadillas de los otros. Según Taylor, cada parte actúa inconscientemente sobre los temores del otro. Las dificultades para lograr un acuerdo proceden de una dinámica en virtud de la cual cada uno teme que cualquier cesión sea utilizada por el otro para avanzar hacia un objetivo que conduce a su propia autodestrucción, que le anula como interlocutor libre. Lo que para unos es miedo a la desaparición como Estado, en otros es la amenaza de dejar de existir como realidad singular. ¿Cómo superar esa neurosis? ¿Cómo superar ese miedo que amenaza cualquier avance? Propongo examinar la cuestión en 3 pasos. Primero, diagnóstico. Segundo, la materia del acuerdo. Y tercero, el procedimiento. Comencemos por el diagnóstico. Tratando de hacer un balance compartido de lo que ha dado de sí nuestro autogobierno. Desde el PNV hemos defendido siempre la bondad del autogobierno. Seguimos defendiendo que nuestra apuesta fue la correcta. Ahora bien, con la misma convicción mantenemos que el desarrollo estatutario requiere una revisión, que deseamos sea resultado de un diagnóstico compartido y de un pacto entre iguales. El modelo actual tiene potencialidad, pero su desarrollo no ha sido realizado conforme al pluralismo político que en la propia Constitución española se declara. Todo lo contrario. Está claro que el actual modelo de relaciones es unilateral, es ineficaz y socialmente frustrante para los vascos. Es necesario proceder a su revisión de acuerdo con criterios de funcionalidad y eficacia, pero sobre todo utilizando nuevas categorías que permitan una solución original. Con los viejos conceptos políticos y sus instrumentos jurídicos, este acuerdo sería sencillamente imposible. Se produce una fatiga de materiales. Hay aquí algunos constructores conocen esa figura, la fatiga de materiales, en la manera de gestionar el desarrollo del autogobierno. Consideramos que la mejor manera de dar un salto hacia adelante es partir de una nueva base. Proponemos un modelo en el que el derecho a decidir de la sociedad vasca pueda ser un punto de encuentro y no de división. Este derecho puede formularse conjuntamente y mirando al futuro. Debe formularse con conceptos jurídicos y políticos avanzados, más allá de los sistemas y esquemas clásicos de la soberanía con sus jerarquías y dependencias, de manera que la decisión sea planteada en términos de codecisión. Se trataría de participar en igualdad de condiciones en el juego de las soberanías compartidas y recíprocamente limitadas en Europa. Analicemos, en segundo lugar, la materia del acuerdo. Hemos formulado el contenido de un nuevo pacto con la idea del concierto político. Se trataría de trasladar a todo el campo político los principios y la metodología que tan buen resultado han dado en el campo de las relaciones económicas con el Estado y en torno a una institución como el concierto económico, que goza de la mayor aceptación en nuestra sociedad. Esta traslación supondría una verdadera renovación y fortalecimiento de la naturaleza pactada de nuestro autogobierno, sin suponer una ruptura con el pacto constitucional. No se trata de discutir un listado de competencias, sino de dotar a las competencias propias de un contenido decisorio real. Se trata de pactar también su interpretación bilateral en caso de conflicto y garantizar el cumplimiento de lo pactado. La situación actual va camino de lo insostenible. Un dato: solo en la presente legislatura, apenas 18 meses del gobierno del lehendakari Urkullu, han sido planteadas 26 cuestiones competenciales de trascendencia constitucional. 26 en 18 meses. Disputas que debe dirimir el Tribunal Constitucional, un árbitro con una marcada visión unilateral. Ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, y permítanme la vulgaridad, pero es muy gráfico, un árbitro casero. Cualquier atisbo de bilateralidad colisiona hoy frontalmente contra el muro que desde el año 1982, el año de la Loapa,
levantaron el Partido Popular y el Partido Socialista ante el autogobierno vasco, tanto por obra como por omisión. Sigue siendo válido el convencimiento de que el futuro del autogobierno debe asentarse en un doble principio que constituye el verdadero núcleo del procedimiento democrático: reconocimiento de la capacidad de decisión y compromiso por el pacto político. Si falta uno de ellos, el conflicto vasco no se habrá resuelto realmente. El concierto económico puede ser un modelo. Es algo más que un procedimiento tributario y financiero. El concierto económico nos habla del ser, de la soberanía y del funcionamiento, de la bilateralidad efectiva. Es un compromiso de autogobierno pactado que obliga al acuerdo y a la cooperación, que supone un reconocimiento mutuo, un principio innovador que articula una interdependencia en espacios de actuación compartidos. Urge, por lo tanto, su traslación al terreno del concierto político, aplicando soberanía compartida y bilateralidad efectiva. Y, en tercer lugar, concluiré esta propuesta sobre la renovación de nuestro sistema de autogobierno con una sugerencia en cuanto al procedimiento. También, en lo que refiere a la reforma del autogobierno, el recurso al marco constitucional se ha convertido en una apelación que predetermina el resultado a favor siempre de una de las partes. No quiero decir que el debate acerca de la transformación del autogobierno deba de carecer de reglas, sino que debe llevarse a cabo de una manera equilibrada. El lehendakari Urkullu ha resumido su propuesta de itinerario con 4 palabras que son también el compromiso del PNV: diálogo, negociación, acuerdo y ratificación. Pueden estar seguros de que no es una mera táctica, sino convicción y experiencia lo que nos lleva a pensar que el nuevo autogobierno debe asentarse en amplios acuerdos. Convivir significa vivir conjuntamente, y una vida compartida solo tiene sentido si quienes se proponen este objetivo se respetan de manera solidaria. La dominación, la subordinación, la primacía de uno respecto al otro rompen el principio básico de la igualdad y normalmente la convivencia fracasa. Llevamos mucho tiempo tendiendo la mano para buscar un punto de encuentro que permita hallar acomodo a la nación vasca en el conjunto del Estado y en Europa. Lo intentamos en el debate constituyente y se nos cerró la puerta. Refrendamos el Estatuto de Autonomía como herramienta de pacto con el Estado y, transcurrido el tiempo, el espíritu y la letra de aquel acuerdo han sido laminados unilateralmente. Abordamos una reforma estatutaria según el procedimiento legal establecido y ni siquiera fue admitida a trámite en las Cortes Generales. Hemos tocado la puerta del Gobierno del Estado insistentemente para que nuestra voluntad sea atendida, pero se han desoído nuestras consideraciones. El margen, sin embargo, para una propuesta política de convivencia pactada se mantiene. El Parlamento vasco ha puesto en marcha una iniciativa que prevé la actualización del Gobierno vasco. En la segunda mitad del año 2015, el Parlamento vasco estará en condiciones de elaborar, acordar y disponer de un proyecto de nuevo estatus político para Euskadi. Nuestra intención es que ese proyecto responda a una amplia mayoría social, a una pluralidad de nuestra sociedad, que sea un proyecto integrador y que vaya acorde al nuevo tiempo. Tenemos tiempo, es la palabra clave. Tenemos más de un año para que el ejercicio de una convivencia pactada entre Euskadi y el Estado pueda materializarse. Nuestra opción es el pacto, una fórmula sustentada en institucionalizar el derecho de decisión, un derecho a decidir que pueda estar sujeto a pacto, un pacto que incorpore un sistema recíproco de garantías, cuya interpretación y cumplimiento no quede al arbitrio de una de las partes. La solución es un acuerdo de bilateralidad efectivas con garantías y condiciones de lealtad. Respeto y equidad son los conceptos que deben conjugarse para que los conflictos se disipen por cauces democráticos. Lo reitero, tenemos todo un año por delante para que el acuerdo fragüe. La mano del PNV ha estado siempre tendida hacia el acuerdo. Iniciemos el diálogo y una negociación leal sin prejuicios, orientada a ganar un acuerdo que sea ratificado por la sociedad vasca y respetado después en el tiempo. Termino. El Partido Nacionalista Vasco
cumple este 31 de julio 119 años. Tenemos, por tanto, mucha historia, mucha memoria histórica. Hemos aprendido mucho de esa historia, especialmente de los momentos duros, de los momentos de prohibición, de negación, de desencuentro. Por eso insistimos en la necesidad y en la bondad de aprovechar esta oportunidad y hacerlo desde el diálogo y el acuerdo. Eso sí, si esta oportunidad se trunca, con la misma determinación que hoy planteamos el acuerdo, defenderemos los derechos nacionales que le asisten al pueblo vasco con todas nuestras fuerzas y por todas las vías que la democracia nos permita. Eskerrik asko, muchas gracias. Eskerrik asko, presidente. Pues empezamos por las preguntas, no sin antes desearle por anticipado un feliz cumpleaños. Le cambio la edad por la mía. Desde Onda Cero le preguntan, el PNV está en actitud expectante ante dos procesos como el de Escocia y el de Cataluña. Ante un supuesto revés para los partidarios de la independencia en ambos territorios, ¿qué lectura harían ustedes en el PNV? ¿Modularían los pasos a dar en el País Vasco y el referéndum que ustedes defienden? No. Nosotros, por supuesto que seguimos con muchísimo interés el proceso catalán, el proceso escocés, como seguimos antes el quebecois, o el que se está también dando en Flandes, menos conocido, pero también interesante. Lo seguimos con mucho interés, pero nosotros desde el principio hemos marcado nuestra propia hoja de ruta. Nuestro partido ha marcado claramente la vía vasca. Creo que he dado algunas pinceladas. No nos va a mover un ápice el resultado de uno u otro de los procesos. Ojalá los dos procesos se sustancien con el sí, lógicamente. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que ese, primero por ser el reflejo de un ejercicio democrático, en el caso escocés reconocido, en el caso catalán con mayores dificultades para su encaje, su aceptación por parte del Estado, y segundo porque iría en la línea de lo que los partidos nacionalistas defendemos, ¿no? La capacidad de decisión de nuestros pueblos. Pero vamos, con independencia de lo que suceda en un sitio o en otro, Euskadi seguirá adelante, el PNV seguirá adelante con su hoja de ruta, porque nosotros no hacemos esto por imitación, porque otros lo estén haciendo, lo hacemos porque responde a una necesidad, responde a una demanda de la gran mayoría de nuestra sociedad, ¿no? Que pide pasos en el autogobierno. También me preguntan cómo explicaría con más detalle hoy aquí en Madrid el proyecto de nuevo estatus político de Euskadi como un modelo, con un modelo concreto. ¿Qué pasaría si no hay consenso en el Parlamento Vasco al final de la ponencia? ¿Aceptarían ustedes la fórmula de un Estado federal asimétrico? Hombre, esta es la propuesta que más o menos ha usado el Partido Socialista para intentar terciar en el debate catalán, ¿no? Necesitaríamos muchas más aclaraciones de qué supone. Nosotros sabemos lo que es el Estado federal. Hay varios modelos de Estado federal en el mundo, pero no sabemos qué longitud de onda, qué alcance le da al término asimétrico el Partido Socialista, ¿no? Si asimétrico es más o menos garantizar lo que tenemos ahora, porque el resto de comunidades autónomas lo que quieren es llevarnos, ¿no?, a la igualación, limando nuestro autogobierno, ¿no?, por quitar, ¿no?, logrando ese efecto, quitando competencias a vascos, a catalanes, etcétera, pues lógicamente eso no es suficiente para nosotros. Si por federalismo asimétrico se entiende que las realidades nacionales que se integran dentro del Estado español van a poder decidir su futuro y van a poder pactar en esa relación de bilateralidad efectiva que yo antes hablaba, su destino, su futuro y su encaje dentro de ese Estado federal y en la Europa unida, pues bueno, eso nos permitiría empezar a hablar, pero necesitamos un poquito más
de concreción. Nosotros somos partidarios de a los problemas particulares y concretos darles soluciones concretas y particulares también. Yo creo que en esa regresión constitucional que se ha vivido, en el año 78 todo el mundo entendía que había tres naciones, tres realidades nacionales diferentes en el Estado español: Cataluña, Euskadi y Galicia, ¿no? Luego cada uno ha seguido su camino, pero esa regresión ha hecho que lo que antes era un hecho nacional, que la propia Constitución habla distinguiendo entre nacionalidades y regiones, hoy los que tenemos una comunidad nacional seamos casi unos apestados dentro del Estado, estemos siempre permanentemente con la sombra de la acusación de la insolidaridad, de la falta de solidaridad con el resto del Estado. Cuando, si alguien se puede quejar de lo que ha sucedido, somos nosotros. En 35 años, yo no soy de números, pero si me forzaran a poner números, diría que más de la mitad de las potencialidades de la letra del Estatuto ha sido laminada, ha sido desgastada. La hemos perdido por el camino, por la vía de los recursos al Tribunal Constitucional y sus sentencias, por las vías de las leyes básicas que han traído un proceso de recentralización absoluto, por la vía también de utilizar la integración en Europa para recuperar competencias vía Bruselas que antes habían sido transferidas a Euskadi, a Cataluña, etc. Yo creo que ha llegado el momento de volver a hablar con un folio en blanco, porque si esto lo iniciamos sobre la base del análisis que cada uno hacemos de estos 35 años, creo que el punto de encuentro va a ser imposible. Amparo Fuentes le pregunta: el Gobierno vasco y el central viven las relaciones más distantes y frías desde que Urkullu es lehendakari. Hay 18 conflictos o más de competencias con el Estado abiertos en materia de educación, pagas extras a los funcionarios, planes de pensiones. ¿Ustedes en el PNV creen necesario blindar el autogobierno porque creen que actualmente es papel mojado? Desde luego tiene una debilidad extrema. Tiene una debilidad extrema, lo acabamos de ver, y además es una debilidad extrema y a veces gobernada por un sinsentido. La última sentencia sobre las entidades de previsión social voluntaria. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional en términos jurídicos, yo no voy a entrar hay aquí muchos juristas expertos con mucho más criterio que yo, pero políticamente es una barbaridad, porque lo que debiera hacer el Estado español es copiar el modelo vasco, que le iría mejor. Y se lo han cargado, o se lo quieren cargar. Nosotros toda Europa dice que hay que ir hacia un sistema de entidades de previsión social voluntaria fuertes, porque en el futuro el sistema público de las pensiones no va a llegar. Nosotros en Euskadi teníamos un modelo que ha funcionado muy bien. Tenemos una tasa de capitalización altísima, parangonable a los sistemas más avanzados de los países del norte de Europa. Y no porque tengamos miles y miles de ricos, sino porque se habían dado unas condiciones para que cualquier persona, empezando por los funcionarios públicos, pero siguiendo por cualquier ahorrador modesto, pudiera ir haciendo sus aportaciones a esas entidades de previsión que tenían un entorno más amplio, que daban una posibilidad más amplia y daban más beneficio, lógicamente, a los afectados, ¿no? A los que habían suscrito esas pólizas. ¿Qué hace el Estado? Nos recurre porque nos hemos, en su concepción, pasado en el límite de nuestras competencias. Y el Tribunal Constitucional le da la razón. Beneficio de toda esta operación, estupendo beneficio. Antes decías lo de la ironía, pero esta es una. Estupendo beneficio. España sigue igual con sus entidades de previsión social voluntaria y el País Vasco pierde. ¿Quién gana? Cada vez que hay un recurso del Constitucional, da la impresión de que lo que mueve en las sentencias no es la racionalidad política, sino el que estos no sean más que yo. En lugar de copiar, es muy fácil. El Estado español podría
adoptar nuestro sistema de previsión social voluntaria, no hay ningún problema para que lo pueda hacer. ¿Por qué no lo hace? Ese es a veces el muro contra el que nos chocamos. En lugar de aplicar racionalidad, en este caso económica, nos encelamos en un falso debate competencial, ¿no? ¿Y a quién le afectamos? En este caso no le hemos afectado al autogobierno vasco. Hombre, pues es una más. A quienes hemos afectado es a miles y miles y miles de pequeños ahorradores del País Vasco que tenían un sistema en el que confiaban para su jubilación y que ahora, de una manera no muy traumática, pero se les ha achicado y se les ha empequeñecido esa oportunidad, ¿no? En su discurso no se ha referido usted demasiado a la situación económica y al desempleo en Euskadi. ¿Cómo ha evolucionado en esta media legislatura en la que el PNV ha recuperado el gobierno vasco? Pues en Euskadi tenemos un problema de desempleo grave y desde luego no quiero esconderlo. Si no he hablado de él hoy es porque venía a plantear hacer un planteamiento más de matiz político. Tenemos un problema grave, seguimos teniendo más de 10 puntos de diferencia menor con la tasa de paro del Estado, pero es verdad que en estos últimos tiempos, así como en el Estado se está dando una capacidad de creación o de recuperación de la creación de empleo, en Euskadi no está siendo tan amplia como está siendo en el Estado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un peso fundamental del empleo en el entorno industrial y los empleos industriales cuesta más tiempo, cuesta más dinero y hace falta una mayor recuperación, un mayor crecimiento económico para que los empresarios se atrevan a crearlos, ¿no? Es completamente distinto un trabajo en la hostelería, en el turismo, etcétera, donde la estacionalidad y la temporalidad son comúnmente aceptadas, que en una industria, en una fila de producción, en una línea de producción, donde cada puesto de trabajo que se crea, eso sí, tiene la ventaja de que tiene durabilidad, pero cuesta mucho dinero invertirlo, ¿no? Ese es un poco el reto en el que nos estamos fajando ahora el Gobierno vasco, intentando una tercera renovación industrial en Euskadi. Sobre la base de la apuesta industrial, nosotros creemos que para salir de la crisis hace falta apostar por la industria. Está muy bien lo de los servicios, está muy bien las nuevas formas de economía, los mercados, todos estos mercados, como estamos viendo, informales, etcétera. Pero nosotros en esto somos clásicos y queremos seguir siendo clásicos. El futuro económico de Euskadi pasa por una industria potente que luego sea capaz, esa industria, de generar servicios, demandas, etcétera. Y en eso estamos, intentando internacionalizar nuestras empresas, intentando darlas tamaño. Son demasiado pequeñas. La crisis nos ha demostrado que el tamaño de las empresas en Euskadi es un problema. En esto el tamaño sí importa. También nos hemos dado cuenta que hay que seguir permanentemente innovando. A pesar de que no hay mucho dinero público, el dinero a la innovación hay que mantenerlo, porque lo que nos va a salvar o que lo que nos va a situar nuevamente en puestos punteros económicamente en Europa y en el mundo va a ser la capacidad de producir cosas distintas que los países emergentes no sean capaces de producir. Intentar competir en precios con los países emergentes en los bienes productivos tradicionales es imposible, así que tendremos que hacer las cosas mejor que ellos y sobre todo cosas que los países emergentes todavía no puedan hacer. En eso estamos, esperamos que nos empiece a dar resultado. Los últimos datos del paro son alentadores. Este último trimestre hemos creado ya empleo neto, empieza a haber más cotizaciones en la Seguridad Social. Somos optimistas, pero con un punto de realismo altísimo. Seguimos teniendo 160 y tantas mil personas en el paro en la comunidad autónoma y 50 y tantas mil en la comunidad foral navarra, que son para nosotros en este momento la máxima prioridad. Las relaciones y el consenso con los sindicatos, en especial los abertzales, son una asignatura pendiente del propio partido y del Gobierno vasco.
Bueno, está siendo muy difícil la relación sindical en Euskadi. En Euskadi tenemos un mapa sindical duplicado, como el mapa político. Hay sindicatos de carácter nacionalista y de carácter, vamos a decir, bisucursalista o miembros de las confederaciones de UGT y de comisiones obreras, y tenemos dos sindicatos nacionalistas, ELA y LAB, que compiten por ver quién es más extremista de los dos, con lo cual es muy difícil llegar a acuerdos. Además, bueno, ustedes conocen que la sociedad vasca, para lo bueno y para lo malo, es una sociedad tremendamente politizada, la política pesa mucho, y podríamos decir que los dos sindicatos nacionalistas se dedican más a hacer política que a hacer sindicalismo, con lo cual hay veces que en lugar de intentar llegar a acuerdos o intentar solucionar los problemas y defender la posición de sus afiliados y de los trabajadores, se dedican a ser el contrapoder político, el sistema alternativo a cualquier gobierno, ¿no? Y se lo digo yo, que soy afiliado a LSTV desde el año 84 y que fui miembro de un comité de empresa en el periódico que usted ha dicho, o sea que no se lo dice ningún representante de la patronal, se lo digo además con mucha pena. El panorama sindical en Euskadi es una de las grandes asignaturas pendientes, también necesitan una segunda transición. Arantxa Arregui le pregunta si quiere hacer usted alguna valoración sobre la situación abierta en la patronal vasca de la que hoy informa a la prensa. Bueno, yo creo que hay que tomarlo con mucho respeto, ¿no? La patronal vasca ha cumplido un papel muy importante en estos años y tiene que seguir cumpliéndolo. Agradezco mucho además que me hayan acompañado hoy aquí. No ha sido fácil en Euskadi ser empresario y mucho menos ha sido fácil ser la cara de los empresarios, ¿no? Y por eso nuestro máximo respeto. Estoy seguro que van a buscar sustitución a Nuria, que también está por aquí, que ha hecho las cosas muy bien, pero las cosas, pues, lo mismo que empiezan, terminan, ¿no? Y hay que respetar los procesos personales. En todo caso, sí creo que esta crisis lo que nos ha enseñado es que todas las organizaciones, todas, también los partidos políticos, o empezando por los partidos políticos, nos tenemos que adaptar a las nuevas circunstancias. Y las organizaciones tienen que tener unos procedimientos mucho más modernos, mucho más ágiles, y la toma de decisiones tiene que estar basada en la participación y en la transparencia, ¿no? Ya lo digo, empezando por los partidos. Creo que a todos nos toca, y ahora que Confebask tiene una oportunidad de innovar y de cambiar, pues también lo podrá hacer, ¿no? Por cierto, están con nosotros tanto el presidente como la secretaria general de Confebask. Cambiamos otra vez a otros temas. Antonio Calvo dice: las relaciones entre PNV y el PP vasco son cada vez más tensas. ¿Obedece a diferencias de posición ideológicas o a la escasa receptividad de Rajoy a las propuestas de Urkullu? Lázaro Arregui dice: el Partido Popular de Arantxa Quiroga ha endurecido en las últimas semanas su discurso contra el Lehendakari y contra el PNV. ¿Teme que esté adelantando también un posicionamiento similar del Gobierno de Madrid? No, en nuestro análisis distinguimos perfectamente la estrategia del Partido Popular Vasco de las relaciones entre el Gobierno vasco y el Gobierno español, por un lado, y también entre las relaciones del PNV con el Partido Popular español. Yo creo que el Partido Popular Vasco se ha puesto nervioso. Se ha puesto muy nervioso porque los resultados electorales, su tendencia, pues, es muy preocupante. Son la cuarta fuerza política del espectro vasco, pero sobre todo con una tendencia a la baja que se acrecienta cada elección tras elección, ¿no? La marcha de Antonio Basagoiti tiene un poco que ver con esa tendencia y con la incomprensión que él, yo creo, encuentra en su propio partido para entender lo que él estaba haciendo en Euskadi, ¿no? Yo creo que Antonio quería virar la nave del PP hacia el centro,
abrir un poco más las estructuras del partido, ser un poco más permeable a lo que la sociedad vasca le iba demandando, y como no tuvo en aquellas elecciones contraste favorable su opción, pues le dieron detrás de las orejas con dureza en su propio partido y se marchó. Y lo que ha sucedido ahora es que, no contentos con enmendar lo que ya se había demostrado como erróneo, están profundizando en el error, ¿no? Yo creo que la sociedad vasca en este momento no entiende el discurso del Partido Popular. No entiende la dureza con la que se expresan sus dirigentes, y además el Partido Popular lleva a la confusión en su praxis diaria política, lleva a la confusión todos los jueves en el Parlamento. Es un partido que se jacta de ser el más duro contra el mundo nacionalista, contra la izquierda abertzale, etcétera, pero todos los jueves hace de aliado cómplice de la izquierda abertzale en las votaciones del Parlamento. Si ustedes repasan los órdenes del día y las votaciones, ayer mismo, antes de ayer, el lunes en la Diputación Permanente, la izquierda abertzale tuvieron el mismo sentido de voto el Partido Popular y la izquierda abertzale. Yo creo que se han apuntado al acoso y derribo al gobierno de Urkullu, pensando que de ahí van a sacar rédito electoral. Yo creo que ni el electorado del Partido Popular, ni en general la mayor parte de la sociedad vasca entiende que el Partido Popular sea tan hooligan políticamente como la izquierda abertzale. Pero es la realidad con la que nos está sorprendiendo este Partido Popular, ¿no? Eso, evidentemente, pues hace que nuestras relaciones en Euskadi sean muy distantes, o yo diría más que distantes, inexistentes, pero es que no han pedido nunca estar con nosotros, tampoco, o sea, no, el diálogo tampoco es una herramienta que practiquen mucho. Pero eso no quiere decir que lo mismo tenga que suceder o sea un síntoma de nuestra situación de relación con el Partido Popular y con el Gobierno de Rajoy. Es verdad que las reservas de confianza que teníamos tanto el Lehendakari y el Gobierno vasco como el PNV en el Gobierno de Rajoy hace tiempo que han marcado la reserva. Ya hay un dicho en Euskadi que se puede reflejar, o sea, que puede reflejar muy bien la posición o cómo sentimos nosotros nuestra relación con el presidente Rajoy, que es ni una mala palabra ni una buena acción. Es verdad que siempre recibimos buenos deseos, siempre se nos acoge con mucha educación y con mucha supuesta atención a nuestros planteamientos, pero la realidad, el día a día, confirma que no se nos hace caso, que no sirve para nada, ¿no? Por eso decía, ni una mala palabra ni una buena acción. Nosotros, y ese era un poco también, permítanme, el efecto utilización que he hecho hoy de esta tribuna, venimos justo a reclamar lo contrario. Es el momento de hablar, es el momento de contrastar pareceres. Somos conscientes de que ahora viene un calendario político muy exigente, con elecciones municipales, con elecciones autonómicas en muchos sitios en España, con elecciones en Navarra también, con elecciones en las diputaciones vascas, que luego vienen las generales. Somos conscientes de ese calendario, pero se puede hablar, porque después del 15 vendrá el 16 y habrá un mundo. Pensar que vamos a perder este año y medio hasta que se produzcan las elecciones españolas, a mí me da mucha pena. Creo que no podemos pensar que la paz puede esperar al 2016, que la modificación del autogobierno puede esperar al 2016, que los cambios constitucionales pueden esperar al 2016, porque el 2016 habrá que ponerse manos a la obra. Pongámonos ahora y sancionémoslo cuando haya acuerdo, pero sí, vamos a estar los mismos. Algunos con más votos, otros con menos, pero vamos a estar los mismos. Precisamente en la última encuesta del Euskobarómetro de verano,
aventura un triunfo del PNV en unas elecciones autonómicas donde subiría en escaños a costa del declive del Partido Socialista y del Partido Popular. Dibujaría el Parlamento vasco más nacionalista de la democracia y Koldo Aguirre le pregunta, ¿vislumbra un cambio sociológico en Euskadi en la senda del mapa electoral en Cataluña? Imagínese, le preguntan también, que no ganan ustedes en Guipúzcoa en las próximas forales de 2015, pero sí llegan a la mayoría absoluta con el apoyo del PSE. ¿Qué harían ustedes en ese caso? Bueno, yo a las encuestas no les doy demasiado valor. Esa encuesta se hizo, el periodo de encuestas fue en medio de la campaña electoral de las europeas y tuvimos 15 días después la verdadera encuesta, las elecciones, ¿no? Es verdad que nosotros salimos bien parados, no quiero hacer una bilbainada, entre otras cosas, porque yo soy de cerca de Bilbao, pero no del mismo Bilbao. Es verdad que nosotros hemos sido uno de los pocos partidos en Europa que, siendo partido de gobierno, no hemos salido perjudicados, no hemos sido castigados en las urnas, en las europeas. Pero, ojo, nos ha castigado lo mismo que a todos la abstención. Por lo tanto, creerse las encuestas, atribuirse los votos son del votante, no son de los partidos. Hemos visto, ayer teníamos un plenario de nuestra ejecutiva y recordábamos cómo hace 5 años nuestra obsesión, nuestro problema era Zapatero. Zapatero ganó las elecciones en Euskadi con una mayoría aplastante, algo que no se había visto nunca. Es la primera vez que nos ganaban en el territorio de Vizcaya en cualquier elección, no nos han vuelto a ganar más, ¿no? Y entonces pensábamos que había un cambio sociológico en Euskadi, justo al contrario del que ahora prevén las encuestas, y que Euskadi se estaba españolizando, vamos a decir, ¿no? Permítanme la utilización de ese término con el mayor respeto. 5 años después el Partido Socialista está en su mínimo histórico en Euskadi y los partidos nacionalistas, que se nos decía, en concreto al PNV, que nos habíamos convertido en un partido pastoril y rural, gobernamos las alcaldías más importantes de las urbes en Vizcaya, que antes eran feudo de los socialistas, ¿no? En tan solo 5 años. Por lo tanto, no le vemos a categoría política estructural lo que yo creo que es coyuntural. Hombre, yo supongo que el Partido Socialista ha entendido el mensaje, por eso está haciendo los cambios que está haciendo o que va a hacer en España y en Euskadi. El Partido Popular en Euskadi ya ha contado un poco que está haciendo justo el camino del cangrejo, está yendo hacia donde nosotros no creemos que debiera de ser. Pero, desde luego, en el PNV ni confianza, ni exceso de confianza, ni autocomplacencia. Los votos hay que ganárselos, la ciudadanía es muy exigente y está cabreada, también en Euskadi, por este clima global, y creo que desde los partidos políticos y desde las instituciones tenemos que ser un ejemplo de dedicación, de honestidad, de honradez, de transparencia, de cercanía, de escucha a la gente, porque esa sí es una forma de ganar elecciones. Y respecto a lo que pase en las elecciones forales y municipales, hay que esperar. Nuestro sistema es parlamentario, nuestras diputaciones salen de las juntas generales, cada junta general tiene 51 parlamentarios y normalmente es elegido diputado general al frente del gobierno foral el que más apoyos asume, ¿no? El que más apoyos recibe. Nuestra vocación, la vocación del PNV, es gobernar la Diputación de Guipúzcoa, como gobernamos la de Vizcaya, e intentar también lo mismo en la Diputación de Araba, ¿eh? O sea, nuestra vocación nosotros somos un partido institucional y de gobierno, nuestra vocación es gobernar y vamos a intentar hacerlo, claro. Presidente, usted está por mantener al actual alcalde sustituto del siempre recordado anterior en el Ayuntamiento de Bilbao. Bueno, ya saben ustedes, porque en esta tribuna alguna vez, incluso estando yo ahí en el público, me invitó a participar cuando vino el Lehendakari. Nosotros tenemos una organización muy diferente al resto de partidos, que creo que es uno de nuestros secretos y que ha hecho que nuestro partido esté
un poquito más a resguardo de este tipo de tsunamis como el que ha pasado en las elecciones europeas, porque tenemos mucho respeto a lo que nos dicen nuestras bases. Y al alcalde o alcaldesa o candidato alcalde o candidata a alcalde del PNV de Bilbao lo van a elegir las bases del PNV y lo propone el Bizkaiburu Batzar, está ahí su presidenta. Pero creo, Itxaso, que no meto la pata si digo que el actual alcalde no va a repetir. Eso todos lo sabemos desde el primer día. Ibon Areso, el actual alcalde de Bilbao, ha sido el alcalde en la sombra de la ciudad, probablemente el mayor responsable, porque ha sido el segundo, el fiel escudero de todos los alcaldes de Bilbao en los últimos 20 y tantos años, probablemente el auténtico responsable de la transformación de Bilbao, el auténtico cerebro. Y este año de mandato, además de porque pensábamos que era la persona que mejor podía cumplir la función, es también un homenaje y un reconocimiento a esa labor callada, en la sombra, siempre detrás de sus alcaldes, siempre sin ningún brillo, sin ningún oropel, y se merecía este reconocimiento. Pero tiene una edad avanzada y él mismo no aceptaría, pero creo que además en la mentalidad del partido está una renovación para dar un impulso a Bilbao, un segundo impulso, para seguir la trayectoria que Iñaki Azkuna ha llevado a cabo en sus tres legislaturas, ¿no? Antonio Calvo dice: el Tribunal Constitucional ha aplazado hasta finales de este mes la resolución del recurso por el caso Bateragune. Analiza si decreta la libertad de Arnaldo Otegi, entre otros encausados. A su juicio, señor Ortúzar, ¿Otegi debería estar en la calle? ¿Piensa que sería un gran activo para Bildu ante las próximas citas electorales? Yo pienso que sí, debía estar en la calle. Es más, pienso que por el caso Bateragune no debiera de haber entrado en la cárcel. Yo creo que en Euskadi y con el tema de ETA se han cometido muchos excesos y el más grande de ellos ha sido aquella famosa teoría de todo es ETA. ETA ya hacía suficientes barbaridades, ETA ya hacía suficientes tropelías, ya causaba suficiente dolor como para ir a por ella y como para centrarnos en combatirla, como para luego intentar extender eso al mundo político, porque si uno repasa los motivos por los que Arnaldo Otegi está procesado por el caso Bateragune es por hacer actividad política. El problema es que como hacía actividad política en Batasuna y como Batasuna decidió un juez que era ETA, pues no, Arnaldo Otegi era de ETA. Hombre, yo creo que todos en Euskadi sabemos distinguir la paja del trigo. Te puede gustar más o menos la izquierda abertzale, te puede gustar más desde un punto de vista ético su comportamiento, su interrelación, su obra o su omisión en todo lo que ha pasado en nuestro país, pero Arnaldo Otegi no era ETA y no debiera estar en la cárcel. Eso por una parte. Segundo, importante también, esto de las sentencias televisadas y filtradas y en votaciones que uno casi adivina los resultados que van a pasar, creo que no favorece nada al Tribunal Constitucional. Yo creo que desprestigia mucho que se sepa cómo son las deliberaciones, cómo vota cada uno, que hay dos bloques y que todas las cosas se deciden por bloques. ¿Y dónde está el bloque vasco? ¿Dónde está el nuestro? ¿Quién nos defiende ahí? Porque claro, si dentro del tribunal hay unos que responden a la ideología del PSOE y otros a la ideología del PP, los demás, ¿dónde estamos reconocidos ahí? ¿Cómo nos vamos a fiar de esa institución? Y lo digo en este caso, pero en los casos de autogobierno exactamente igual. Por eso éramos tan críticos en la intervención y hablábamos del árbitro casero. Es que cuesta confiar, cuesta mucho confiar en el Tribunal Constitucional actual. Arturo Castro dice: el plan de paz y convivencia del Gobierno vasco es conocido por un bajo porcentaje de la población vasca
y no tiene eco en la Moncloa. ¿Dónde cree usted que está la causa? ¿En el propio plan o en la figura de Jonan Fernández? No, bueno, desde luego en la figura de Jonan Fernández, no. Yo creo que Jonan Fernández es una persona con una trayectoria impecable, ¿no? Que ha hecho el camino bien y el camino correcto, ¿no? En su evolución política, social, personal, ética, etcétera. Yo creo que el problema está en la Euskadi política actual, ¿no? Estamos en una Euskadi en construcción. Y probablemente hasta después de las elecciones forales y municipales no podamos vislumbrar o terminar esa Euskadi en construcción, ¿no? Como si fuera esos anuncios que ponen las páginas web, estamos en construcción. La política vasca en gran medida en Euskadi está en construcción. ¿Por qué? El Partido Popular no termina de encontrar su camino y yo creo que ha hecho un proceso de cambio de liderazgo fallido. El Partido Socialista hasta otoño no va a tener nuevos dirigentes y tiene no solo que encontrar líderes, tiene que encontrar proyecto político. La izquierda abertzale está viviendo también en un ámbito de contradicción. Por un lado le van las cosas muy bien electoralmente y está teniendo reconocimiento, premio social por la evolución que ha tenido, pero al mismo tiempo se le están generando muchas contradicciones internas porque lo que prometió que iba a ser no ha sido ni va a ser. Hay mucha gente de la izquierda abertzale que se pregunta internamente, ¿no ha merecido la pena tanto sufrimiento, tanto dolor, tanto como ha vivido la sociedad vasca, la sociedad española, ellos mismos, para que luego lo que hayamos conseguido es que Martín Garitano se siente como diputado general de Guipúzcoa? Si eso era lo que le reprochábamos al PNV, que solo peleaba por los puestos. Nosotros no íbamos a por la independencia y la revolución y el socialismo. ¿Dónde está eso? Entonces la izquierda abertzale también tiene un problema interno, ¿no? De aclimatarse a la nueva situación. Y nosotros acabamos de hacer un cambio también, por meternos a nosotros en el análisis, acabamos de hacer un cambio de liderazgo. Estamos bien, diría yo, que hasta demasiado bien, y eso se nos ha convertido en un problema, porque nos hemos convertido en el muñeco de feria al que todo el mundo le quiere zumbar, ¿no? En el pim pam pum político. Por eso creo que hasta después de las elecciones forales y municipales va a ser difícil, no ya que el plan de convivencia, cualquier cosa frague en Euskadi, porque todo el mundo quiere mirarse en el espejo y verse más guapo de lo que está hoy, y piensa que después de esas elecciones el espejo le va a proyectar una imagen más guapa, más bonita de la que hoy tiene, ¿no? El Partido Popular pensando que va a crecer, lo mismo que el Partido Socialista, la izquierda abertzale en esa obsesión que tiene por desplazarnos en el liderazgo del mundo nacionalista. Yo creo que las cosas no van a cambiar mucho, pero por lo menos ya después de esas elecciones entrará en juego una cosa que en política es fundamental, que es el principio de realismo, y con el principio de realismo seguramente tendremos que ir reconduciendo este tipo de cosas. Lo que sí quiero decir es que el plan de paz y convivencia está bien pensado, es equilibrado y sería malo que por una mala coyuntura política perdiéramos un buen instrumento. Aizpea Learreta, de ETV, dice: hoy hemos conocido que el Estado francés ha acercado a 2 presos de ETA a cárceles cercanas al País Vasco. ¿Es esta la actitud, el paso que anima o que debería animar a dar al gobierno de Mariano Rajoy? ¿Sería este un problema de primera división que requeriría de solución? Luis Astre dice: a finales de este mes, el primer ministro francés, señor Valls, se verá con Rajoy aquí en Madrid. ¿Cree que el tema de ETA, incluidos los presos, estará o debería estar en la agenda? Bueno, el tema de la política penitenciaria para nosotros es un asunto capital en la nueva situación política vasca, ya lo decía en mi intervención. Nosotros somos partidarios de hacer una política penitenciaria distinta. Una política penitenciaria más justa, una política penitenciaria más inteligente
y sobre todo una política penitenciaria que nos ayudara a resolver el problema en Euskadi, ¿no? O los problemas, porque no solo tenemos uno, tenemos varios problemas vinculados a la existencia del terrorismo. Ojo, nosotros no estamos pidiendo cambios legislativos, no hace falta cambios legislativos, con que se aplique el Código Penal, vale. Lo que hay que derogar es la aplicación extraordinaria de los elementos extraordinarios que se pusieron en marcha cuando había una situación extraordinaria, que era la actuación de ETA. Pero si el hecho extraordinario, que era la acción terrorista, ha desaparecido, que desaparezcan también los elementos extraordinarios, excepcionales, que se pusieron en marcha entonces. Nosotros creemos que hay que volver a la aplicación del Código Penal, y el Código Penal dice que los presos deben estar lo más cerca de su casa para facilitar la reinserción y también el contacto con sus familiares. Apliquemos el Código. El Código Penal establece una serie de beneficios penitenciarios por paso del tiempo, por buena conducta, por estudios, etcétera. Apliquemos el Código Penal y ese tipo de mecanismos que ya están ahí. No sé por qué no lo hace el Gobierno español, porque yo creo que la sociedad española es madura para aceptar eso. Es aceptar el cumplimiento de la ley, ¿no? Es verdad que cuando la doctrina Parot fue sancionada por el Tribunal de Estrasburgo, se montó un revuelo enorme, pero al día de hoy, ¿qué sucede? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está el escándalo? Nosotros no entendemos el inmovilismo del Gobierno español en esta cuestión, porque no le beneficia en nada a él, no beneficia en nada a las víctimas, y en cambio está siendo un obstáculo, está dando un balón de oxígeno a la propia izquierda abertzale para recluirse en su inmovilismo. La izquierda abertzale dice: si no hay movimientos en política penitenciaria, ¿por qué nos vamos a mover nosotros? Nosotros le estamos reclamando a la izquierda abertzale y a ETA que dé pasos unilaterales sin esperar a Madrid, pero también le estamos pidiendo a Madrid que se mueva en política penitenciaria. Y ojo, lo que estamos pidiendo es que se cumpla la ley. No pedimos ningún cambio. José Antonio Ramos dice: el PNV impulsó la creación de Kutxabank y ahora se abordan cambios en la participación accionarial de las antiguas cajas en el banco. Le pregunto si es partidario de que Kutxabank crezca con una ampliación de capital que le dé más fortaleza y diluya la actual participación de las cajas penalizada por Europa. Cristina Martín, de Hispanidad, cree que el proyecto de Kutxabank de convertirse en fundación bancaria se puede mantener y tiene viabilidad a pesar de las zancadillas de H. Bildu. Sí, claro que tiene viabilidad. Es más, ya 2 de las 3 cajas vascas ya se han transformado en fundaciones bancarias. La BBK, que tiene el 57% del capital de Kutxabank, y la Vital, que tiene el 11%, y Kutxa, la guipuzcoana, abordará este proceso en octubre, y yo creo que también de manera positiva. Yo creo que en todo este proceso la izquierda abertzale ha utilizado el tema Kutxabank como un experimento para la agitación y la propaganda en ese choque de modelos que tenemos en Euskadi ahora, ¿no? Ese panorama político que antes dibujaba de un Partido Socialista y un Partido Popular en horas bajas en Euskadi hace que solo la cuestión política en Euskadi, el liderazgo de las instituciones, la competición electoral, se dilucide entre PNV y izquierda abertzale. Y la izquierda abertzale está exagerando al extremo, está llevando al extremo los conflictos para aparentar siempre un choque de modelos, entre el modelo del PNV, que en su visión es el modelo capitalista, neoliberal, y el suyo, que no sabemos muy bien dónde lo residencian, porque sus máximas apelaciones internacionales suelen ser Venezuela, Cuba y alguna vez Corea del Norte. No creo que ese sea el modelo para Euskadi. Pero en el caso de Kutxabank
han intentado hacer un ensayo para la revolución. Les ha salido mal, yo creo que les va a seguir saliendo mal, y Kutxabank va a ser un instrumento financiero de primer orden al servicio de la economía vasca. La vocación, por lo menos yo así la entiendo de lo que he oído a los presidentes de las cajas y también a los rectores de Kutxabank, es que Kutxabank mantenga su alma, su esencia vasca, que esté muy arraigado en nuestro país, que retribuya a la sociedad con una obra social importante, una parte importante de sus beneficios, que las actuales cajas y luego fundaciones bancarias sigan controlando el banco y que de la manera más flexible posible, cumpliendo la ley, vayamos dando respuesta a lo difícil y complejo que está el sistema financiero español y europeo. Kutxabank no es un banco público que vive aislado del mundo financiero, es un banco más que compite con el resto de bancos por depósitos, por hipotecas, por operaciones crediticias, etc. Don Mario Fernández seguirá siendo el presidente a pesar de cumplir la edad reglamentaria. Bueno, eso no en vano ha sido el artífice de este proceso tan exitoso. Bueno, yo creo que eso hay que preguntárselo a los presidentes de las cajas vascas. Yo creo que sería bueno que Está aquí el de la BBK, si quiere adelantar su posición. Sería bueno que un día de estos les inviten aquí, que se sienten donde estoy yo hoy y expliquen el proyecto. Están invitados. Creo también, sinceramente, que el proyecto de Kutxabank es desconocido y merece la pena conocerlo aquí en Madrid, porque probablemente después de sufrir un cambio legislativo que se hizo para corregir a los que se habían desmandado, pero solo lo estamos cumpliendo los que no nos desmandamos, porque es la paradoja de todo esto. Toda la legislación sobre cajas de ahorro se hizo, ¿no?, pensando en meter en cintura a los que habían gestionado mal, pero como los que habían gestionado mal cuando se ha hecho el cambio legislativo ya no existen, solo nos hemos prácticamente Caixa, nosotros y Unicaja vamos a aplicar la nueva legislación bancaria, que somos los que no habíamos hecho las cosas tan mal. Estas paradojas que tiene el legislador español a veces, ¿no? Pero creo que con todos estos cambios que ha habido, Kutxabank es un gran proyecto de futuro y es un modelo a tener en cuenta en el panorama financiero. Y a veces, como estamos ahí arriba, pues no se nos tiene mucho en cuenta, ¿verdad? Le ruego que lleve usted nuestra invitación ya reiterada a don Mario Fernández para que venga aquí y explique ese caso de éxito. Ya estamos a punto de terminar, nos estamos pasando de tiempo, pero hay muchos temas muy interesantes y usted los hace todavía más. Jacinto Pérez dice: el lehendakari Urkullu avaló las gestiones de los verificadores cuando aseguraron que se había iniciado la retirada de las armas del arsenal de ETA. ¿Qué ha pasado en los últimos meses? ¿Presentarán los verificadores resultados parecidos en los últimos meses tras aquella decepción? Bueno, yo creo que efectivamente el proceso aquel de desarme fue un fiasco, pero no fue un fiasco por los verificadores ni por el procedimiento utilizado, sino porque lo que ETA entregó era una broma, ¿no? Una broma macabra, pero era una broma. No podía tomarse. No se le podía dar la categoría de gesto de desarme. Y los verificadores, yo supongo que lo que han pedido a ETA es rigor y que los próximos pasos sean pasos de verdad. Y mientras tanto, pues supongo que ellos no se van a mover. Cristina Martín, de Hispanidad, dice: se ha cerrado la radiotelevisión valenciana y se ha hecho una reforma fuerte en Telemadrid, mientras que el Gobierno vasco inyectó 4 millones de euros para tapar el déficit de la radiotelevisión pública vasca en 2013. ¿Es sostenible la televisión pública de Euskadi? Arturo Losada dice: cueste lo que cueste, mejor mantener la ITV que dejar caer la comunicación en manos de Radio Televisión Española, Antena 3, Telecinco, Vocento y otros grupos mediatizados en Madrid.
Bueno, no sé con qué chapela ponerme para responder esto. La de Fui exdirector de... Fui 10 años de- director de ITV, ¿no? Y probablemente nos podríamos reenzarzar en un debate que aburriríamos a la audiencia. Para nosotros, EITB es una pieza fundamental en el sistema comunicativo vasco. No porque queramos que haga competencia RTV, Antena 3, a Telecinco, no hay competencia en la TDT ni vía digital, no se pueden poner barreras y de hecho los ratios de audiencia de las televisiones generalistas españolas son muy buenos en el País Vasco, en Euskadi, y con toda normalidad la sociedad vasca, con independencia de su adscripción política, pues ve los programas que quiere y conecta a la televisión que quiere. ¿Por qué es importante EITB? Porque EITB garantiza primero algo que no garantiza nadie más, que es la comunicación en euskera, la comunicación audiovisual en euskera. Ojalá Televisión Española gastara un poquito de dinero en hacer programas de televisión en Euskadi y en euskera, que también forma parte de su acervo como televisión pública, pero no lo hace, así que nos toca, o le toca a ITV, perdón lo de nos toca, porque todavía con la chapela esa de exdirector me pesa mucho, ¿no? Pero esa es la primera. Segundo, nosotros necesitamos un sistema comunicacional vasco. Es normal que queramos tener alguien que interprete, que nos presente lo que pasa en el mundo desde la óptica de Euskadi. ¿A ustedes les parecería normal que no hubiera televisión española? No, ¿verdad? Pues ¿por qué no va a haber televisión vasca? No dé usted ideas. Que hay mucha gente que quiere cerrarla. Sí, pero bueno, pues habría privadas, ¿no? Pero serían españolas. No creo que nadie entendiera que el sistema televisivo español estuviera aún más en manos de italianos, ¿no? Pues claro, no creo que eso sea así. Tercera razón, nosotros creemos que Euskadi tiene una buena industria audiovisual alrededor y necesita una plataforma para sacar sus productos audiovisuales. Nosotros hacemos muchas series de ficción, hacemos programas que han triunfado a lo largo de estos años, que han recibido premios Onda, que han recibido premios en Cannes, etcétera. Si no tuvieran un sitio donde exponerse, pues probablemente no tendríamos la industria audiovisual que hoy tenemos en Euskadi y probablemente toda la industria audiovisual estaría aquí en Madrid. ¿Es lo mejor eso? Yo creo que no. Hagan el paralelismo. ¿Toda la industria audiovisual tiene que estar en Hollywood? ¿O también aquí tienen que producirse series de ficción, tiene que haber actores, tiene que haber talento creativo? Bueno, pues en Euskadi también. El quid de la cuestión no es si tiene que haber EITB o no, sino cómo se gestiona y cuánto dinero público se dedica a eso. Esa es la gran discusión. Y, hombre, yo creo que en Euskadi hemos sido pioneros en muchas cosas en esa materia. Fuimos la primera televisión que puso en marcha la elección del director por el Parlamento Vasco, no elegido por el Gobierno como sucedía en aquella época en todos los demás canales autonómicos. Fuimos la primera televisión y radio pública que puso en marcha un contrato-programa muy exigente en el que demostraba cada euro público que recibía en qué lo gastaba y conforme a unos criterios muy duros, muy firmes, de horas de programación cultural, divulgativa, informativa, atendiendo al folclore vasco, a la cultura vasca, a cosas que, si no, ninguna otra televisión o radio iba a atender. Y pese a todos los problemas que hoy en día aquejan a todo el sistema comunicativo y de televisión de Europa, del Estado español especialmente, tanto público como privado, pero especialmente a lo público, yo creo que en Euskadi hay un know-how de saber hacer radio y televisión pública que está gestionando bien la dificultad. Yo, desde luego, soy un firme partidario del mantenimiento de EITB. Que en Valencia o en Madrid hayan desistido, supongo que los rectores políticos o institucionales lo habrán hecho porque no consideran que es un
vehículo o instrumento importante para su comunidad, nosotros desde luego en Euskadi pensamos que sí lo es. Pues ya terminamos finalmente. Usted ha invitado y de alguna manera convocado al que usted llama Rey Express, Felipe VI, a abrir la mesa de diálogo más allá del PP y del PSOE. ¿Qué debería y qué puede hacer el rey en los procesos abiertos, soberanistas, abiertos en Cataluña y en Euskadi? ¿Usted qué preferiría, un rey como Felipe VI o un presidente de la República, pongamos que como don José María Aznar? Menuda elección me hace, ¿eh? Menos mal que Aznar no es rey, ¿eh? Porque eso sí que... No, ¿qué le pedimos nosotros al rey? Primero, que nos oiga, que nos escuche. Nosotros tenemos la sensación de que yo voy a hablar por los vascos, por los nacionalistas vascos, tampoco me quiero arrogar la representación de todos los vascos. Nosotros tenemos la sensación de que a los nacionalistas vascos no se nos oye. En la agenda del rey, del nuevo rey, ¿no está una eventual audiencia al lehendakari Urkullu? Pues eso se lo tendrán que preguntar a la Zarzuela. Yo, desde luego, yo desconozco. Pero, supongo que sí, que estará. Supongo que estará por... Pero no tiene fecha, que usted sepa. No, y usted sabe mucho. También es verdad que las relaciones con la Zarzuela siempre se llevan dentro de una discreción que creo que es buena mantener y quizás esté ya fijada y no lo sé. No me refiero a una reunión protocolar. Cuando yo digo que se nos oiga, no es a que se nos invite a tomar café cada cierto tiempo y luego se nos dé una palmadita en la espalda, hacemos los 300 y pico kilómetros otra vez de vuelta y hasta la siguiente reunión no pasa nada. Cuando decimos que queremos que se nos oiga es que se nos tenga en cuenta, que se tenga en cuenta nuestros posicionamientos y nuestras propuestas. Nosotros estamos lanzando un mensaje de predisposición al acuerdo y al pacto, pero no se atiende. Es una gran paradoja. En un momento en el que hacen falta acuerdos, en el que a todo el mundo se nos llena la boca con esas grandes expresiones de los consensos históricos, la hora de la política con mayúsculas, todas esas cosas, hay un país pequeñito ahí arriba que tiene problemas y que quiere encararlos, hay un partido y un gobierno que tienden la mano para llegar a acuerdos con los que pueden solucionar esos problemas y la respuesta es el silencio, ni tan siquiera es el no, es un silencio, lo que decía antes, ni una mala palabra ni una buena acción, ¿no? Yo creo que hay que darle la vuelta a esta situación, así que nosotros esperamos que el nuevo rey, dentro de las funciones que tiene, nosotros no queremos darle al rey más funciones de las que la Constitución le da, ni le pedimos que se extralimite en ese papel. Nosotros queremos que el rey nos oiga y que en esa función de árbitro que tiene encomendada por la Constitución, una oreja la dedique a oír a Madrid y la otra oreja la dedique a oír a los que, como nosotros, tenemos planteamientos diferentes. Muchas gracias. En nombre de Red Eléctrica de España, de BETE y de Asisa, el delegado de esta entidad en Vizcaya, el doctor Fernando García, va a despedir el acto. Muchas gracias a don Antonio Ortúzar, que he tenido el gusto de acompañar con todos sus compañeros del partido, por su intervención brillante, nítida y, sobre todo, que crea expectativas para que nos enteremos en Madrid de más cosas de las que sabíamos del País Vasco y que quede abierto y se fomente desde el partido, pues el que tengamos más foros para que la gente sepa lo que nos pasa allí. Entonces, muchas gracias. Gracias a todos los asistentes. Gran brillo y esplendor a este foro y feliz viaje de regreso a todos a Bilbao y al resto a sus domicilios. Muchas gracias. Eskerrik asko.